pero bueno, ahora con su otro rol, el de, ¿cómo sería? Historiador. Claro, efemeridista, digamos. Efemeridista, me gusta. Claro. Buenas tardes, Sebastián Izquierdo. ¿Cómo estás, mi corazón? Buenas tardes, Quique, en esta jornada casi veraniega de primavera. Sí, aunque ahora se nubló bastante. En un día casi peronista, digamos. Ponele, bueno, Claro. falta un poco todavía. Muy bien. Bueno, ¿Qué tenemos para hoy? Nuestra jornada de hoy vamos a hablar del Fondo Monetario Internacional de Argentina. Tanto se está hablando últimamente del préstamo, digamos, del condicionamiento nuevo que dio Scott Bessent a la Argentina, los 20.000 millones de dólares que le han prestado, el tuit impreso dado por Milei a Trump y que Trump devolvió. Claro. Hay que contar un poco cómo nos vinculamos, qué relación un tanto fea y un poco de aprovechamiento que tiene el Fondo Monetario Internacional. Mejor dicho, la burguesía norteamericana con la Argentina, para ponerle nombre y apellido y no hablar de una entelequia, que es el Fondo Monetario, que en realidad es una sigla vacía, y nuestro país. Pero para eso hay que contar qué es el Fondo Monetario Internacional, porque muchas veces se caen en saber cómo nació y cómo se fundó. Para eso hay que hacer un poco de historia. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, los vencedores capitalistas, se juntan en un palacio en Inglaterra, y ahí juntan con Keynes, el Clement Attlee y demás hombres de las finanzas estadounidenses e ingleses, para evitar algo. ¿Qué es lo que pasó? Evitar la conformación de nuevas potencias que de alguna manera subyuguen el rol que tienen Estados Unidos y Inglaterra en el concierto de naciones. ¿Qué es lo que había sucedido? Cuando los dos países habían quedado fuertemente golpeados después del caos del 29, habían surgido dos nuevas potencias, Japón y la Alemania nazi. Claro. Entonces, ¿qué es lo que se busca de alguna manera? Buscar una moneda franca a nivel internacional. Así, si alguna potencia industrial surgía, necesitaba sí o sí pasar por la venia norteamericana. Claro. Es decir, se pone el inglés como lengua franca universal y se pone el dólar como moneda franca universal. Entonces, eso es lo que hace que cualquier potencia sí o sí tenga que pasar por la Reserva Norteamericana. Claro. Y otra cosa, se funda el Fondo Monetario Internacional, que es como una especie de fondo de inversión de los Estados Unidos y las grandes potencias capitalistas en los países subdesarrollados. Básicamente un mecanismo de subyugo que impida, de alguna manera, que la división internacional de trabajo se rompa. Es decir, a tasas muy altas, los Estados Unidos mantienen un control político sobre los países en vías de desarrollo, Claro. digamos, los países descolonizados. Estados Unidos va a jugar lo que se llama el doble juego. Es decir, descolonizamos, que todos los países de África tengan una bandera y un himno, pero... La guita es mía. Claro. Por ejemplo, una cosa que no van a permitir es la libre disponibilidad del oro. El oro todavía sigue siendo una para venderlo y para fijar el precio lo fija Inglaterra. Se fija en el mercado de Londres. Hay descolonización, pero el precio del oro lo fijamos nosotros. Claro, para decirlo en castellano. Claro. En ese marco se funda el Fondo Monetario Internacional, en Bretton Woods, en el año 45. Ahí se forman las Naciones Unidas. A diferencia de las Naciones Unidas, de la Sociedad de Naciones, ¿qué se inventa? El Consejo de Seguridad. Solamente pueden tener armas nucleares, el Consejo de Seguridad. Y todo lo que pasa se rosquea ahí. Claro. La Sociedad de Naciones no tenía Consejo de Seguridad. Por eso digo, cuando se habla de la supuesta democracia de la ONU, en realidad todo se rosquea en China, Rusia, Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Claro, ya está. Y después el resto más o menos la ven pasar. En ese marco, en las Naciones Unidas, el gobierno de Perón denuncia Bramuglia, Juan Atilio Bramuglia, abogado del Sindicato de Comercio durante la década del 30, hombre vinculado al socialismo, que después, al ver lo que sucedió en el 17 de octubre del 45, se suma a la fila del justicialismo, denuncia en las Naciones Unidas, canciller de Perón, la injusticia de la ONU y del Fondo Monetario. Claro. Diciendo inclusive que lo deseable sería a futuro formar una banca o algo que preste a bajo precio, digamos. Claro. Una especie de banco de desarrollo internacional. Sí, de fomento. Claro. Algo así se intentó con el Banco Mundial, Sí. que es por una iniciativa de Gaulle, digamos, de hacer una especie de banca solidaria a nivel internacional. ¿Qué es lo que pasa? El Banco Mundial tiene un tope en la cantidad que puede prestar. ¿Quién puso ese tope? Los Estados Y Unidos. obvio, claro. Claro, entonces... No me sorprende. En ese marco, Bramuglia es reconocido inclusive por el propio De Gaulle, cuando vino a Argentina en el 65, reconociendo que la idea del Banco Mundial es una idea argentina. Ajá. La idea de una especie de banco hipotecario. Sí, ponele, claro. Una cosa así. En ese marco, Argentina tiene un gran rechazo al Fondo Monetario ¿hasta cuándo? Hasta el 55. Cuando Claro. se da la revolución fusiladora, ¿qué es lo que pasa? Argentina entra en el Fondo Monetario Internacional y pide el primer crédito. 57 creo que fue, ¿no? El primer crédito. Claro, lo pide Aramburu y es un Aramburu. ministro. Que no era ni más ni menos que el abogado de la Bungibor, el ministro de Economía de Aramburu. Bueno, se piden 2.000 millones de dólares. La pertinencia del préstamo también quedó sospechado también en aquel momento porque la situación económica argentina no era mala y el endeudamiento convenía más para un rearme del ejército o de alguna manera
de alguna manera, mantener ese proyecto fierrero que tenían ciertos sectores militares, y también quedó en una nebulosa en aquel momento. Inclusive hubo diputados radicales, que después fueron aletargados, de investigar ese préstamo. Ajá. El propio Bisonte Allende, en el Congreso, en el año 63-64, dijo que había que hacer una comisión investigadora Mirá. a dónde iba la plata del Fondo Monetario Internacional. Mira. Entonces, bueno, así hay antecedentes de choreo. Desde siempre. Pero desde siempre. Dicho sea de paso, la primera deuda externa de 1826, Juan Manuel de Rosas no la pagó, porque decía que eso era una deuda usuraria. Y finalmente, en los tribunales internacionales, en lo que de alguna manera era se ensayaba la primera jurisprudencia internacional, no se reconoció. Es famoso que Rosas le regaló un rosario al embajador inglés y dijo que se la pague. Que te la pague Dios. Claro, los 800.000 libras esterlinas que nunca llegaron a Río de la Plata, que le prestaron a Rivadavia. Ah, ok. Otros tantos Otro negocios. curro, otro fano, sí. Claro. En ese marco, entre el 63, 62, que pasa esto, hasta el 76, por ejemplo, Ilía intenta recomprar los títulos de deuda e inclusive le paga, como hace Néstor, le paga todo el Fondo Monetario Internacional y rechaza el Fondo Monetario porque ya estaba generando problemas en lo que fue otro negocio sideral del Fondo Monetario, que fue África, descolonización de África. Claro. Que en algunos casos, países que estaban caminando sobre un mar de diamantes como Mozambique o Nigeria, el Fondo Monetario ponía como cláusula que fueran empresas norteamericanas, inglesas y europeas las que explotaran eso. Y las empresas no pagaban absolutamente nada de impuestos. Se llevaban todo. Claro, porque muchos de los presidentes de esos países eran mercenarios de esas mismas empresas. También. Claro. En ese marco se llega a la dictadura del 66 y ahí lo cambia todo. Porque ahí se da un fenómeno que son los llamados petrodólares. ¿Qué es lo que pasa? Cuando en el año 73 los jeques árabes se juntan y dicen, le vamos a poner a los yanquis, vamos a aumentar el precio del petróleo, es tanta la cantidad de dólares que reciben por ese aumento, digamos, exógeno de dinero, que pone en circulación una enorme cantidad de plata. Eso baja la tasa de interés y Martínez de Hoz de alguna manera se lanza a una especie de endeudamiento feroz. La deuda externa se multiplica por 6 o por 7 en 4 años. Sí. La Argentina se convierte en el primer pedidor de dinero a nivel mundial entre esos 4 años. Fíjate. Otra cosa que también sucederá después es que tampoco nunca se investigó qué se hizo con ese dinero. Recordarán también que las primeras denuncias por investigar la ilicitud de la deuda externa se dieron durante el gobierno de Alfonsín. Sí. Recordarán inclusive que Moró, el padre de Cecilia Moró, Leopoldo, diputado nacional. Leopoldo Moró impedirá su investigación, siendo en el año 82, y Alejandro Olmos, que lo sacamos varias veces, también pedirá investigar la deuda contraída, los 8.000 millones de dólares pedidos al Fondo Monetario y los otros 25.000 pedidos nunca al Banco Mundial, sino a acreedores privados, Claro. que muchas veces son asientos contables de empresas grandes o cosas así. En ese marco, cuando llega la democracia del 83, hay un problema grave de la deuda externa. El problema de la deuda externa, el primero que va a tener problema con la deuda externa en Argentina es Alfonsín, que donde ya la deuda externa no es un tema, no es un asiento contable, sino equivale a la mitad de lo que produce la Argentina. Claro. Recordarán ustedes, o recordará el público, que tiene que ir a Estados Unidos. Uno de los primeros viajes que hace Alfonsín a Estados Unidos en el 84, porque Argentina está prácticamente al borde del default. Mirá. En ese marco hay otra cosa que la compra ilegal de armas y a dónde fue todo ese dinero, que el propio Banco Central tuvo que legalizar la deuda de los privados, cosa que hizo Domingo Cavallo, porque fue tan grande el desfalco que hubo que buscar alguna artimaña financiera para justificar cómo es que se fueron tantos miles de millones de dólares en 2 años. Claro, en nada. Ese marco. Como ahora. Claro. En ese marco se da la famosa anécdota conocida en donde Alfonsín le dice a Greenspan, dígale que se vaya a la mierda al representante del Fondo Monetario, que el tipo de siempre dice, usted nos deben y no puede ser, que usted no honra las deudas, y estaban hablando el hombre, el traductor y Greenspan. Y Greenspan le dijo, dígale al hombre que se vaya a la mierda. Le dijo el traductor. dígale de parte mía que se vaya a la mierda. Muy bien, Greenspan. Claro. ¿Qué pasó? Hizo mierda la economía, Greenspan, Claro, se tuvo que ir a los 6 meses. Sí, claro. ¿Qué le contesta? Porque nunca se olvidan qué le contesta. Y el Fondo Monetario dijo, el precio del jefe del ejército son 20 millones de dólares. Dígale que le traduzca eso a Greenspan. Ah, mira vos. Entonces se devolvieron figuritas, digamos. Greenspan se va en el 85 y viene el plan austral. Y a partir de ahí, el alfonsinismo con la deuda externa va a tener un problema grande, porque a nivel mundial, ¿cómo hace Reagan para presionar que no le paguen? Aumenta la tasa de interés. Claro. La tasa de interés llegó a ser del 12% anual en dólares. Impagable, era impagable, entonces apretaba a través de ese lado.
Cuando viene la hiperinflación, al alfonsinismo no le queda otra que buscar financiamiento externo, porque la hiperinflación lleva a una gran recesión, los últimos años fueron muy fuleros. Muy duro, sí, claro. 88-89. Sí. Ahí llega el benemérito presidente Carlos Saúl Menem y viene Brady, lo que fue el famoso plan Brady. Claro. Brady aterriza y dice, Estados Unidos le va a prestar todo lo que usted necesite, con una condición. Argentina tiene que aceptar que toda la deuda tomada entre el 76 y el 83 es válida. Y usted lo tiene que firmar. Bueno, Carlos lo firmó. Carlos lo firmó y eso impidió las causas judiciales durante el alfonsinismo a ver qué había pasado con toda esa guita, porque fue una chorrada de dinero. Claro, claro. Más, 2-3 veces más que lo que tomó Macri. ¿Por qué? Porque hay que ajustar la inflación. Los dólares del 76 son mucho más que los dólares de 2018. Claro. En ese marco. Durante el menemismo la deuda eterna se triplica y vamos a la crisis de 2001. En 2000, ahí estamos 2 años en default. Recordarán cuando Adolfo dijo: Argentina suspenderá el pago de la deuda externa. ¡Oh! Todo y ahí nos compramos un quilombo. Claro. Tuvimos 1 año y medio en default hasta que vino Néstor. Néstor le paga al Fondo Monetario, bueno, se pone el país de pie, la Argentina empieza a crecer, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que en 2015 gana Mauricio Macri. Y otra vez vuelta el burro vez, al tirigo. Y otra vez en 2018 volvemos al acuerdo con el Fondo Monetario. En el 2022 hay un acuerdo que es bastante draconiano, que de alguna manera quiere endulzarle la vida del Fondo Monetario y termina siendo para peor. Y en eso, para como finalizar, o para dar 2 reflexiones finales, es que tanto el acuerdo del 56, como el acuerdo del 78, como el acuerdo del 2018, el de Aramburu, el de Martínez de Hoy y el de Macri Caputo, son muy similares. Y en los 3 casos, los préstamos son políticos. Claro. En el caso de Aramburu es para alinear la Argentina a los nuevos lineamientos norteamericanos. En el año 78, el gobierno de Jimmy Carter le da una chorrada de dinero a Argentina para sostener el plan económico y que ese dinero aliviana el descontento social. Claro. Y de vuelta con Macri en 2018 se manda una chorrada de dinero para que Macri gane las elecciones. O sea, digo, hay como una... Y en los 3 casos rayan la ilegalidad, porque en los 3 casos el Fondo Monetario presta más de lo que la Argentina le puede devolver. Sí, inclusive más de lo que sus propios reglamentos. De lo que sería, si estuviéramos en un capitalismo con reglas, rentable. Claro. Porque nadie no le puede prestar 10 millones de dólares a un kiosquero. No, claro, lo que pasa es que si vos me prestás 10 millones de dólares, el problema lo tenés vos. Claro. Tendríamos que entender eso también, ¿no? Claro, el problema ¿cuál es? Es que muchas veces el Fondo Monetario Internacional tiene alicuos o digamos socios adentro de la Argentina que firman o mantienen acuerdos draconianos. Acuerdos que, por ejemplo, aceptan en más de una ocasión que se agreguen el interés al capital. Sí, una locura. O que Argentina pague intereses punitorios del 20% anual en dólares, cosas, pero no sé, para un país africano, claro, o más inclusive. En ese marco, inclusive como Estados Unidos se encarga siempre de que el Fondo Monetario engarpe a los países latinoamericanos. Ya pasó en Ecuador, pasó en Colombia y demás. Porque de alguna manera es como una especie de fondo de inversión de los grandes contra los chicos. Claro. En ese marco, y con esto cierro, digo, reflexionemos en eso para pensar una nueva ley de deuda externa en el que no nos encontremos de vuelta en 15 a 20 años, de vuelta con, no sé, un economista liberal y de vuelta un acuerdo draconiano, 40.000 millones de dólares, que después vamos a pagar 5 o 6 veces más. Sí, claro. En plata que va a terminar en timba financiera o en negocios de la propia burguesía argentina, claro, digamos. Claro. Negocios, pero así, espurios, digamos. Por eso digo, tratemos de construir un mecanismo inmunológico. Buah, hace mucho que estamos hablando de eso y hasta ahora no hemos logrado nada. Bueno, con el kirchnerismo algo se logró. Sí, eso sí. Bueno, dejamos de tener deuda externa. Claro. Ahora otra vez, todo igual que antes. Todo igual que antes. Muy bien. Muy interesante, ¿eh? Un poco triste, pero interesante. Bueno, pero nunca es triste la verdad, ¿no? Lo que no tiene remedio. Muy bien, Sebi, te felicito. Tanda, ya venimos.